Buenas tardes con todos. Voy a compartirles pantalla para iniciar la teoría que nos corresponde. Por favor, me avisan si es que ven que el internet, algo no se escucha, como para poder pausar mi video y poder tener mejor llegada del internet. Bien, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Muchas gracias. Sí, Gracias. Bien, entonces, el tema a tratar el día de hoy es una patología que corresponde dentro del grupo de las endocrinopatías eh, y corresponde a la hiperplasia suprarrenal congénita. Por definición, no es una sola entidad, un grupo de enfermedades que van a caracterizarse por tener una herencia autosómica recesiva. Por lo tanto, si dos portadores sanos tienen el gen recesivo, uno de el 25%, o sea, uno de cada 4 hijos podría afecta la enfermedad y 2 de ellos, 2 de 4, podrían tener también el estado de portador, ¿no? Entonces, esto es importante a tener en cuenta porque cuando se hace el diagnóstico, es importante dentro de la historia clínica saber si existe algún grado de consanguinidad. Y con respecto a la consanguinidad, no solamente consanguinidad familiar, sino también consanguinidad geográfica. Es decir, si hay un pueblo N de muy pequeña, donde no se correlacionan con muchos otros pueblos de la zona, es posible que pudieran tener también un patrón de recesividad muchos de los pobladores, no siendo necesariamente familia, en ciertas enfermedades como estas. Por lo tanto, es importante en la historia clínica para diversas enfermedades tener este dato de la consanguinidad de los padres. Esta enfermedad, este grupo de enfermedades, tienen algo en común, que es un defecto enzimático. Tienen una deficiencia en un gen o tienen una mutación en uno o diversos genes que van a reducir en diferente porcentaje la acción para la producción o para el desarrollo y la producción de la esteroidogénesis, que, como es sabido, se da en la corteza de la glándula suprarrenal. Sí, escucho. Hola. sí, doctora. Lo que pasa es que se le está entrecortando un poco. Tal vez sería mejor Ya. al apagar su cámara, su línea. Voy a apagar la cámara. ¿Ya? Sí, sí, por favor. Un momentito. Continuamos. Entonces, como les mencionaba, esta es un grupo de enfermedades que tienen una herencia autosómica recesiva y cuyo común denominador va a ser que tiene un defecto enzimático en la esteroidogénesis, en el desarrollo, producción de
del cortisol y de otras hormonas más que se producen en las glándulas en la corteza de la glándula suprarrenal. En este caso, manifiestan tres estadios, se pueden manifestar tres estadios clínicos de esta patología. Cambia un ratito. Un ratito, por favor. Bien, entonces son tres estadios clínicos donde pueden darse manifestaciones como afectaciones de la diferenciación sexual o llamado trastornos de la diferenciación sexual sin que se afecte el sexo cromosómico, sobre todo en las mujercitas, porque la manifestación va a ser una virilización. Por lo tanto, la virilización de una recién nacida, 46X, y de manifestación temprana, que inclusive pues, puede llevar a errores en la asignación del sexo de manera clínica. Por otro lado, está la insuficiencia adrenal primaria, que también es de manifestación clínica temprana. Y finalmente tenemos las manifestaciones como hiperandrogenismos, que suelen ser de presentación más tardía, es decir, desde las etapas puberales o prepuberales también en algunos casos. En cuanto a las glándulas suprarrenales, como sabemos, pues estos órganos tienen doble origen embriológico, ¿no? Van a derivar de la corteza, bueno, la corteza adrenal que se desarrolla del mesodermo celómico, del puente urogenital y la médula adrenal que surge del ectodermo, de la cresta neural de los ganglios simpáticos, ¿no? Entonces vamos a tener desde esta zona donde está la flecha celeste para el desarrollo de la corteza adrenal y desde los ganglios simpáticos para el, ¿no? de la médula adrenal. En cuanto a la parte anatómica y su localización, pues están localizadas sobre los polos superiores de ambos riñones. Tenemos que tienen una forma piramidal, que las dimensiones son de 3 a 5 centímetros de alto por 2 a 3 centímetros de ancho por 1 centímetro de espesor y cuyo peso es de 4 gramos. También debemos de tener en cuenta quiénes son las arterias que irrigan esta glándula suprarrenal, como son las arterias suprarrenales superiores que vienen de la arteria frénica inferior y la arteria suprarrenal media que deriva de la propia aorta abdominal y la arteria suprarrenal inferior que vienen de las arterias renales. Ahora, hay que tener en cuenta que si bien nos parecen bastante pequeñas, pero en el momento del nacimiento, en el periodo neonatal, suelen corresponder a un porcentaje mucho mayor que lo que corresponde en masa para una persona adulta. Es decir, hay una hiperplasia fisiológica que se da entre la etapa fetal hasta el nacimiento. En cuanto al desarrollo adrenocortical, como sabemos por embriología, ¿no? Este es el epitelio celómico y este es el mesodermo intermedio, a partir del cual, por diferentes factores de señalización y transcripción, ¿no? Genes de señalización que nos van a dar el origen y la transformación de este mesodermo intermedio hasta natal. Entonces,
Todos estos factores de transcripción, genes, tienen que ver con el desarrollo y la diferenciación de células para que se forme este primordio adrenogonadal. Este es el primordio que luego, para la semana 8, que es lo importante que tenemos que ir teniendo en cuenta, este primordio adrenogonadal se empieza a diferenciar. O sea, las células empiezan a diferenciarse en un primordio adrenal y un primordio gonadal. Por lo tanto, sus orígenes o las células de ambos ambos primordios han compartido muchas características y genes en común. Y para la semana 9 ya está diferenciada glándula adrenal y en el interior las células clorofiles de la parte de la médula, y está también formada la corteza. Y las gónadas también ya tomaron su propio camino, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos, cómo se va diferenciándose. Recuerden que para la semana 9 ya se logra diferenciar entonces la glándula adrenal, las gónadas y los riñones. Eso es la parte, son esquemas de cómo se van diferenciando, ¿no? Ahora tenemos cómo es la funcionabilidad de esta glándula adrenal en el periodo prenatal. Entonces tenemos la glándula adrenal fetal, ¿no? Tenemos para las 9 semanas, que ya habíamos mencionado, que había una médula, que había una zona de corteza en la glándula, pero esta zona de corteza, la zona fetal, que compone casi el 80% de la zona cortical, y una zona definitiva. En esta zona definitiva es donde se van a estar produciendo los corticoides, que para la etapa del nacimiento, por el estrés propio del nacimiento, va a haber un incremento en la producción de estos. En la zona fetal se empiezan a producir desde la dehidroepiandrosterona, la dehidroepiandrosterona sulfato, para que estas sean fuentes de estriol, ¿no? de andrógenos, de estrógenos también. Entonces se van a formar en esta, o se van a producir en esta etapa. Nacido, este es el momento de nacimiento, y nacido el paciente, nacido el ser humano, tenemos hasta las 6 semanas, tenemos la zona glomerulosa, la zona fasciculada y la médula. Como ustedes comprenderán, todavía no hay vestigios de la zona reticular y que empiezan a darse más o menos como pequeños islotes a partir del segundo a tercer año de vida. Para los 6 a 8 años ya tenemos formada la zona reticular, que es la productora de andrógenos, y empieza a darse características. Por eso a estas edades pueden empezar también el olor corporal, algunos vellos corporales, sobre todo en la región púbica, cuando empieza también el inicio de la pubertad. Es como el momento del despertar de esta zona reticular. Antes del nacimiento, quien cumple un poco el papel de esa zona reticular va a ser la placenta, ¿no? Básicamente eso es lo que tenemos, es la que va a convertir la 16 alfa de hidroepiandrosterona hasta estrógeno, androstenediona a testosterona y 17 beta estradiol. Estas van a ser las fases finales a nivel de la placenta. Ya en el paciente con todas las capas de la corteza adrenal desarrollados, vamos a tener esta característica importantísima. La zona más externa, que es la zona glomerulosa, se va a encargar básicamente de la producción de mineral corticoide, ¿no? Que es en este caso la aldosterona.
La segunda capa que sigue, que es la zona fasciculada, se va a encargar de la producción de cortisol. Y tenemos finalmente la zona reticular, que es la más pequeña y también la más profunda dentro de las capas de la corteza, es la zona reticular que se va a encargar de la producción de los andrógenos. Y es así, importante tener en cuenta la 21-hidroxilasa, recuérdenla bastante, porque dentro de las deficiencias que existen, que conforman el grupo de las enfermedades de la hiperplasia adrenal congénita, justamente está relacionado a esta enzima, a la deficiencia de esta enzima en sus diferentes grados, ¿no?, de deficiencia. Muy bien, entonces, para recordar, el porcentaje que tenemos de estas, la zona glomerular de masa cortical corresponde al 15%, la zona fasciculada 75% y la zona reticular puede ser hasta inclusive un 5% nada más. La histología de cada zona. En la zona glomerular tenemos células y núcleos pequeños que conforman tipo nidos. En la zona fasciculada tenemos células poliédricas, de líquidos, son las células claras. En la zona reticular tenemos células irregulares y son bastante compactas. Lo que van a producir la zona glomerular es mineralocorticoide, zona fasciculada glucocorticoides y la zona reticular los andrógenos. ¿Cuáles son las hormonas o la hormona que nos permite evaluar la producción de cada una de estas capas? En la zona glomerular, la aldosterona; en la zona fasciculada, el cortisol, pero no solamente él, también la 11-deoxircorticosterona, la corticosterona y también andrógenos, porque también se producen algunos andrógenos en esta zona. En la zona reticular tenemos la dehidroepiandrosterona y la sulfatación de esta, es decir, la dehidroepiandrosterona sulfato, la androstenediona como precursor de testosterona, pero también produce una pequeña cantidad de cortisol. Bien, en cuanto a la 17-hidroxilasa, que también se evalúa en la función de las glándulas suprarrenales, en la corteza, básicamente la corteza, no tiene ninguna intervención en la zona glomerular, sí en la zona fasciculada, y no hay ninguna información para la zona reticular que produzca. Cortisol y andrógenos, básicamente en la zona fasciculada y en la zona reticular. ¿Quién regula la función de esta capa de la corteza de la zona glomerular? Está regulada por el sistema renina-angiotensina. En el caso de la zona fasciculada y la zona reticular, quien regula su función es la ACTH. Y tenemos que la función en la zona glomerular va a ser, o su acción, donde interviene la aldosterona, va a ser en la homeostasis. Tiene que ver con la regulación del volumen intravascular y también con la presión arterial, porque tiene que ver con la captación de sodio y por lo tanto jala volumen intravascular y esto genera incremento de la presión. Y esto es muy importante a tenerlo en cuenta, estimados alumnos, porque cuando tenemos una hiperplasia suprarrenal donde está comprometida esta capa, el paciente va a tener hipotensión, pero no va a tener hipotensión porque necesariamente tenga pérdidas. Va a tener hipotensión porque no puede regular volumen intravascular, porque no puede retener sodio. El sodio baja a niveles de hiponatremia que pueden ser hasta severas, y lo que va a producir entonces es una reducción del volumen intravascular, porque el sodio jala al líquido.
y por lo tanto un shock. Pero es por esta razón, porque está comprometida la zona glomerular. Respecto a la zona fasciculada, que ya hemos dicho que produce glucocorticoides y quien la regula es la hormona ACTH, es importantísimo para las últimas semanas de gestación, para la maduración de varios órganos fetales y producción de prostaglandinas para el parto, para que se dé la contractibilidad. Tiene un efecto en incrementar la glicemia. Por eso, cuando no se produce en un paciente con hiperplasia suprarrenal congénita y no produce cortisol, lo que van a hacer estos pacientes van a tener hipoglicemia, van a tener niveles bajos de glucosa. Y es por esto, porque no hay quien regule la glicemia. El transporte de aminoácidos, de glutamina y arginina al hígado, son aminoácidos muy importantes. Va a estimular el catabolismo del glucógeno para que se convierta, para que produzca glucosa. Y también aumenta la lipólisis en el tejido adiposo. Y su secreción tiene un patrón circadiano. Por ese motivo, cuando uno hace evaluaciones para un paciente con alguna patología de glándulas suprarrenales, uno pide el cortisol, que debe ser mayor en la mañana, bajar casi a la mitad en la tarde, para más o menos a la medianoche descender el nivel más bajo de cortisol en el organismo. Y luego tenemos la zona reticular, su acción, tenemos, bueno, producción de andrógenos y es regulada por la ACTH. En el momento se va a encargar del desarrollo de los genitales externos en el embrión 46XY, porque es precursor de testosterona. Los andrógenos suprarrenales también se liberan en la adrenarca, van a estimular el crecimiento de vello corporal, sobre todo en la región de la axila y en el área genital. Entonces, fíjense que esas dos glandulitas pequeñitas, tan pequeñas en realidad, tienen un actuar importantísimo en todo el organismo desde antes del nacimiento inclusive, ¿no? Les comentaba que el déficit de 21-hidroxilasa es el déficit más común de todas este grupo de patologías que tienen que ver con la hiperplasia adrenal congénita. Entonces, tenemos la deficiencia de 21. Por lo tanto, si yo tengo deficiencia de esta enzima, no va a poder pasar progesterona a deoxicorticosterona, a corticosterona, a 18-hidroxicorticosterona y aldosterona. Por lo tanto, no se va a producir aldosterona. ¿Y qué hemos dicho si no se produce aldosterona? Va a haber hiponatremia. ¿Qué pasa si hay hiponatremia? Pues no va a haber volumen intravascular. ¿Qué va a hacer el paciente? Hipotensión. La hipotensión progresiva, shock. Esta 21-hidroxilasa a nivel de la zona fascicular o fasciculada, también su defecto va a evitar que se produzca de 11-desoxicortisol a partir de 17-hidroxiprogesterona. Tampoco se va a formar cortisol ni cortisona. Por lo tanto, vamos a tener un paciente con hipoglicemia. ¿Y qué vamos a encontrar? Que la 17. ¿Qué? Porque se acumula el sustrato donde ya no hay pase para que éste se degrade. Y entonces, ¿qué tenemos? Grandes elevaciones de 17-hidroxiprogesterona y 17-hidroxipregnenolona. ¿Y a qué va a llevar esto? A que se vayan a la vía de los andrógenos. De hidroepiandrosterona, se produce androstenediona, testosterona, y finalmente vamos a tener la dihidrotestosterona. ¿Y a qué va a llevar esta elevación de todas estas hormonas? A la virilización en las niñas, 46XX,
Es decir, un clítoris que se incremente de tamaño y que se virilice como si fuera un falo, y en los varoncitos un macroorquidismo, es decir, un pene en longitudes por sobre 2 desviaciones estándar para su edad. Eso es lo que vamos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Bien, ¿y qué va a ocurrir? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, Sí, doctora. se escucha, doctora. Ah, ya. Ok, gracias. Bien, entonces, al existir un defecto en la producción de cortisol, ¿qué va a hacer el organismo? Va a elevar la ACTH que habíamos mencionado, que era quien controlaba esta capa de la corteza, ¿no? Quien controlaba los glucocorticoides. Se va a incrementar el ACTH y se va a incrementar la propiomelanocortina, que tiene que ver también. El niño se va a pigmentar. El niño se va a pigmentar el escroto, se va a pigmentar las tetillas, se va a pigmentar algunos pliegues y finalmente se puede pigmentar toda la piel. ¿Ya? Entonces, todo eso se explica, esa es la fisiopatología y de esa manera es como se explicaría todo el cuadro clínico de un paciente con esta patología, sea varón o sea mujer. Bien, entonces, el feedback negativo, hipotálamo e hipófisis aumentan la producción de la hormona liberadora de corticotropina y de la ACTH, está en la zona del hipotálamo y está en la zona del hipófisis, ¿no? Al no haber cortisol, como les decía, se incrementa CTH, se incrementa CRH, ¿y qué va a producir esto? Que se hiperplasie la corteza adrenal por una hiperestimulación suprarrenal congénita. Bien, espero que hasta acá haya quedado clara la fisiopatología, porque ahora lo que viene son la clasificación de las distintas formas de la hiperplasia suprarrenal congénita en función del déficit enzimático. Ya hemos hablado de la 21-hidroxilasa, que es la más frecuente, ¿no? Entonces, tenemos la primera, justamente, 21, deficiencia de 21-hidroxilasa. Tenemos una forma pierde sal, claro que sí. Tenemos una forma pierdesal, tenemos una forma virilizante también, pero en los varones no va a producir infravirilización. Lo que va a producir más bien es macroorquidismo. Hipertensión no necesariamente, un hipogonadismo hipergonadotropo como forma clínica tampoco, y el diagnóstico hormonal se basa en la elevación de la 17-hidroxiprogesterona, la elevación de la ACTH, como ya lo habíamos mencionado, y la elevación de la cantidad de renina plasmática. Entonces, esto vamos a tener porque se altera, hemos dicho, se bloquea la capa de mineralocorticoide y de glucocorticoide. Ahora, hay que hacer el estudio genético para definir la deficiencia enzimática, ¿no? Y entonces existe el estudio genético para esas patologías, que en nuestro medio no lo tenemos, pero sí lo pedimos y cuando algunos padres tienen la posibilidad de hacerlo, pues se hace. En la otra deficiencia está en otra hormona que tiene que ver también dentro del cortejo de la producción de los mineralocorticoides y de los glucocorticoides. La 11-beta-hidroxilasa, no hay forma pierde sal, básicamente son formas virilizantes en la mujer y puede haber un poco de hipertensión arterial, ¿no? Estos son etapas más abajo del desarrollo de los mineralocorticoides
tiroide deshidrogenasa, también va a tener una forma pierde sal, una virilización en mujeres puede darse o no, pero en el varón va a haber una infravirilización y puede haber un hipogonadismo en ellos. En estos casos tenemos la elevación de la 17-hidroxipregnenolona y la elevación de la dehidroepiandrosterona sulfato. En cuanto a la deficiencia de 17-alfa-hidroxilasa, vamos a encontrar una infravirilización en los varones, hipertensión también, porque en todo caso toma la zona glomerular, y un hipogonadismo hipergonadotropo. Y estas son las hormonas que vamos a encontrar elevadas. La 11-desoxicorticosterona, la corticosterona, y se eleva la pregnenolona. Ya bueno, alteraciones de la producción de las hormonas de las glándulas adrenales están estas: STAR, colesterol desmolasa, y la P450 óxido reductasa, ¿no? Entonces, en estos casos, casi todas son pierde sal porque el defecto es bastante inicial, es de los primeros defectos que hay, ¿no? Y bueno, hay una infravirilización en los varones, solamente la última a veces puede generar hipertensión, y todas se caracterizan por tener un hipogonadismo hipergonadotropo, ¿no? Entonces tenemos esto para estos pacientitos como las características más importantes, pero tener en cuenta que la más frecuente es la deficiencia de 21-hidroxilasa. Si ustedes miran sus, cómo se da la secuencia de esteroidogénesis, ¿no? Tanto en las diferentes capas de la corteza adrenal, vamos a poder entender por qué se da el cuadro clínico de cada una de ellas. Hay que tener en cuenta que la primera etapa justamente es esta, el STAR, por eso le decía, esta es una manifestación clínica y una patología bastante rara dentro de las hiperplasias suprarrenales congénitas, pero también hay que tenerlo en cuenta en pacientes con hipogonadismo hipergonadotropo como un causal, y hay que hacer estudio de las glándulas adrenales en esos casos. Bueno, entonces en la presentación clínica de la forma clásica pierde sal, es un neonato de 22 días de vida, cuyos signos y síntomas más importantes pueden ser los vómitos, las diarreas, la hipoactividad. No, nada tener ni vómitos ni diarreas, simplemente encontrar una frecuencia cardíaca de 146 por minuto, una frecuencia respiratoria de 28 por minuto, temperatura de 36, una presión arterial en 80/50, el perímetro cefálico en 36, perímetro torácico en 31, el perímetro abdominal en 29, una talla de 46, un peso de 3.250, una glicemia de 99. En este caso tenemos un paciente con una piel hiperpigmentada, con genitales masculinos y un falo con longitud de 5 centímetros, lo que equivale a un macroorquidismo. Bueno, este paciente había recibido un bolo de hidratación endovenosa y por eso tenemos estos resultados de laboratorio y por eso tenemos esta presión arterial. En el hemograma tenemos 12.4 miligramos de glucósido 7500. Nuevamente otro control de glucosa en 89, el sodio en 126, el potasio en 7.6 y la gasometría, un pH en 7.1 con un bicarbonato en 10 y un exceso de base en -12, un lactato en 5.5. Entonces nosotros tenemos acá un paciente con una hiponatremia, una hipercalemia, con signos de deshidratación, con hiperpigmentación y macroorquidismo. Un paciente que está con un endovenoso, ¿no? Es un paciente con una acidosis metabólica descompensada
y con una hiperlactacidemia probablemente por la deshidratación. Este paciente es un paciente portador de una deficiencia de 21-hidroxilasa, es portador de una hiperplasia adrenal congénita, una variante clásica, con pierde sal y macroorquidismo. Una niñita en las cuales inclusive los labios mayores están escrotalizados y el clítoris es un clítoris virilizado, ¿no? En un estadio de Prader en el cual parece en realidad un varón, pero era una niña 46XX, ¿no? Entonces tenemos para un estadio de Prader entre 4 aproximadamente para 5 esta niñita, ¿no? Entonces, esto podemos ver, hay que revisar bien, hay que palpar bien, pero miren la pigmentación, ¿no? Vean la pigmentación, vean también la pigmentación en la zona anal. La pigmentación debe llamarnos la atención. Debe llamarnos la atención esta pigmentación en un recién nacido, es observar, palpar, buscar. Si no encuentro las gónadas acá, entonces esto puede ser labios escrotalizados. Entonces, no olvidar la presentación clínica de las formas clásicas y las formas no clásicas. Las formas clásicas, digamos que son las formas severas, ¿no? Esas son las formas severas. Las formas no clásicas no son severas, o sea, no ponen en riesgo la vida del paciente, pero las formas clásicas sí ponen en riesgo la vida del paciente y además también un tema de asignación de género, ¿no? Que es importantísimo. Entonces, en la etapa de recién nacido podemos ver las dos formas, la forma pierde sal y la forma virilizante simple. En las mujeres, ¿cómo va a ser la forma, las formas clínicas, las formas clásicas? Va a haber una ambigüedad genital, del sexo masculino en un recién nacido cariotipo 46XX y genitales externos masculinos, aunque con ausencia de testes palpables. Por eso, cuando se evalúa al paciente, al recién nacido, tienen que encontrar las gónadas en las bolsas escrotales. Eso es muy importante. Y en los varones, lo que uno va a encontrar es la hiperpigmentación genital o la macrogenitosomía o macroorquidismo. A nivel bueno, en general, este tipo de patología, inicialmente los niños nacen bien, nacen con buen peso, con buena talla, pero el cuadro clínico, sobre todo de la deshidratación, el paciente sale a casa con la madre, sale con su alta conjunta, se va a su casa, pero empieza a tener toda la forma clínica, la manifestación clínica de la deficiencia de glucocorticoides y mineralocorticoides aproximadamente a los 14 días. Y el cuadro clínico florido más o menos a las 3 semanas de vida. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta. En cuanto a la forma virilizante simple, en el caso de las mujercitas, solamente la ambigüedad genital con virilización completa, y en los varones la hiperpigmentación genital y la macrogenitosomía, que hay que tenerlo presente, y la sospecha diagnóstica, porque estas formas virilizantes, como por alto por muchos años, y qué va a ocurrir con el incremento de andrógenos dando vueltas en estos niños. Va a ocurrir que va a impregnar los cartílagos de crecimiento
van a crecer muy rápidamente estos niños, o no necesariamente crecen rápido, pero lo cierto es que el cartílago de crecimiento se envejece. Y un niño de 4 años que no fue diagnosticado puede tener una edad ósea de un niño de 11 años y afectarle la talla de manera total. Entonces hay que tener en cuenta esto. Ahora, también se puede presentar manifestaciones clínicas, si no lo vimos en la etapa de recién nacido, podemos también verlo en la primera infancia. ¿Y cómo se ve con esto? El aumento de la velocidad de crecimiento. Con la pubarca precoz. La pubarca precoz, es decir, el desarrollo de vello púbico antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. Y signos de pseudopubertad precoz. ¿Por qué pseudopubertad? Porque clínicamente impresionan, pero hormonalmente no hay desarrollo todavía puberal. ¿Y cómo veo aumento de la velocidad de crecimiento? Eso es muy importante, es una pregunta que siempre nos debemos de hacer. ¿Cómo veo yo que está creciendo muy rápido ese niño? Y si está creciendo muy rápido, no debo felicitar a los padres más bien porque lo tienen bien alimentado, porque qué bueno que les tocó un niño alto. No, la velocidad de crecimiento ustedes tienen que hemos estado trabajando con los grupos que nos ha tocado ahí del Hospital Almenara, que hemos estado haciendo en las prácticas, miren su gráfico, por dónde va el niño y dónde le toca la talla genética. Los niños deben crecer por la talla genética. Los niños antes de la pubertad no deben saltarse rápidamente un percentil a otro de manera muy rápida. No debe ocurrir eso. Deben de ir por su carrilito, por su percentil. Si yo encuentro un cambio muy rápido hacia otro carril, hacia otro percentil, este niño está aumentando su velocidad de crecimiento, tengo que examinarlo o examinarla y tengo que darme cuenta si es que efectivamente hay algunos estigmas que me estén diciendo que este niño o esta niña puede tener signos de pseudopubertad precoz. ¿Ya? Entonces, no todo niño altito de inicio debemos de decir, ah, qué bien, pues va a ser. Genéticamente no le da ese carril, que les llame la atención y mejor mándenlo donde el pediatra, para que el pediatra pueda evaluar y si el pediatra cree conveniente, pues lo mandará a la subespecialidad de endocrinología pediátrica. O también puede diagnosticarse en la etapa de la adolescencia o en la etapa adulta. En la etapa de la adolescencia, lo que más va a llamar la atención va a ser el hirsutismo, que no es lo mismo que hipertricosis. Hipertricosis es el incremento del vello corporal. El hirsutismo es el crecimiento del vello corporal en zonas que no corresponden para las niñas. También se va a manifestar con irregularidades menstruales o infertilidad. En los varones, pues, como tumores adrenales e infertilidad, porque ya hemos visto que puede haber un hipogonadismo hipergonadotropo, porque no hay producción de androstenediona ni testosterona, pero sí la glándula hipófisis produce bien su LH, su FSH, pero no hay producción de los andrógenos, por lo tanto hay infertilidad. Para el caso de los varones estoy hablando. Y en ambos casos se puede manifestar como un cierre epifisiario precoz. ¿Qué significa? Que el hueso se cerró, que el cartílago, perdón, se maduró rápido. Y por lo tanto, lo que parecía una talla alta es una talla baja adulta final. ¿Ya? Entonces, estas son las manifestaciones clínicas que pueden tener estos
Pueden darse en la primera infancia como una pubarca precoz o adelanto de la edad del hueso. Y en la etapa de la adolescencia, hirsutismo, irregularidades menstruales, en este caso, pensar un hiperandrogenismo ovárico funcional, o lo que antes se conocía como síndrome de ovario poliquístico, o también puede haber una forma asintomática de las formas no clásicas. Y en los varones, ya en la adolescencia, a menudo es asintomática. Bien, entonces esto es lo mismo de lo que habíamos conversado. El defecto de la 21-hidroxilasa corresponde al 90-95% de las hiperplasias adrenales congénitas y la incidencia es 1 en 16.000 nacidos vivos. De las formas clásicas y las formas no clásicas puede llegar a 1 en 1.000, o sea que no es tan infrecuente. Por las formas clásicas es que forma parte de los tamizajes neonatales, ¿no? Los básicos. Ya hemos visto las formas clásicas y no clásicas, el diagnóstico hormonal, ya sabemos también sobre el tamizaje neonatal, ya lo hemos visto en clase anterior, las otras alteraciones hormonales en las que pueden estar inmiscuidas, por ejemplo, acá en pierde sal, la renina plasmática elevada y la relación actividad renina plasmática disminuida, angiotensina y renina disminuida. Y el tratamiento, que lo vamos a ver luego, es básicamente reponer la deficiencia de la enzima, de la hormona que requiere este paciente, ¿no? De la hormona, ¿ya? Las otras formas también, ya lo habíamos visto en el esquema anterior, y esto es un fluxograma. Acercarnos a un diagnóstico posible, ¿no? En este caso, por ejemplo, una recién nacida con virilización, más signos de deshidratación, pensar en una posible hiperplasia suprarrenal congénita, por ejemplo, que fuera solamente por clínica. Se hace todas estas pruebas complementarias. Si encontramos esta alteración del sodio y del potasio, entonces hacemos nuestro estudio y evaluamos nuestra 17-hidroxiprogesterona. Si esta la encontramos elevada, con incremento de la renina también, tenemos una deficiencia de 21-hidroxilasa y la forma pierde sal, ¿no? Porque estos se van a elevar porque acá está el bloqueo, no deja pasar que degrade estas sustancias, ¿no? Entonces es una forma y este cuadrito les puede servir bastante también para el diagnóstico en el periodo neonatal, ¿no? Ténganlo en cuenta, estos valores son valores realizados solamente para niños, ¿no? Entonces nos dan algunos resultados generales que son para adultos. Entonces hay que tenerlo en cuenta, chicos. Y después del periodo neonatal, también podemos ver esto, por ejemplo, un niño con macrogenitalismo, hay que hacer un estudio de un posible hiperandrogenismo y se le pide la 17-hidroxiprogesterona. Si esta está elevada, entonces nuestro diagnóstico probable es hiperplasia suprarrenal congénita y tendremos que ver si hay hipertensión, si hay ginecomastia asociada a la 17-hidroxiprogesterona elevada, ¿no? O si solamente es la 17-hidroxiprogesterona elevada, tendremos dos opciones. Tenemos las formas virilizantes simples y las formas igual no clásica, y también habrá que hacer un estudio genético y el asesoramiento a la familia, ¿ya? El tratamiento. Bien, el tratamiento inicial es para... Si llega el paciente como esa foto que les mostré del caso clínico, pues va a tener que recibir 50 miligramos o hasta 100 miligramos por metro cuadrado día de hidrocortisona y la reducción gradual para llegar aproximadamente a 20 miligramos por metro cuadrado al día al año de edad, ¿no? Para reducir la virilización, para fomentar la cantidad de corticoides adecuados para este paciente. Estas son las dosis que se dan, luego la dosis de mantenimiento, acá dice mantenimiento, cómo se deben de manejar los glucocorticoides, los mineralocorticoides y el suplemento de sal.
Si yo tengo utilizando hidrocortisona a dosis de 50 miligramos por metro cuadrado, no es necesario utilizar mineralocorticoides, porque la hidrocortisona a dosis de estrés también tiene acción mineralocorticoide. Yo indico fludrocortisona, mas no para una situación de estrés. Y es importante que estos pacientes también se vayan con algunas indicaciones en situación de estrés. Y ellos lo deben de llevar escrito y a donde vayan, si el niño llega en un estado de deshidratación, por ejemplo, a una emergencia, que lleven su hojita de cómo atenderlo, cómo lo deben de atender el personal. Si es un estrés leve, por ejemplo, una fiebre, una tos, un malestar, una diarreíta, doblar la dosis de hidrocortisona oral por 3 a 4 días. Si es severo, entonces, y el niño no puede recibir la vía oral, debe darse hidrocortisona parenteral, ¿ya? Hasta que mejore el cuadro clínico. Eso es bien importante. Y la dosis se debe disminuir ni bien la condición clínica lo permita. Tampoco no dejarlo mucho tiempo con corticoides, ¿ya? Que mostrarles con respecto a esta patología. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctora, Te escucho, Ingrid. doctora, disculpe que le interrumpa. ¿Va a dejar sus diapositivas, por favor? Allá, las mando, no hay problema, Al grupo, Ingrid. por Las favor. mando. Sí, doctora. Y ya, Muchísimas gracias. ya, perfecto, no te preocupes, la mando. Bien. Bien, chicos, espero que haya sido claro. Igual, al delegado, por favor, que me pase me escriba a su correo para poder mandar las diapositivas, para mandarle todas las diapositivas. Bien, chicos. Gracias a ustedes.